RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN en Colombia y en el mundo. Es un placer saludarlos desde la capital colombiana. Aquí están las noticias para comenzar este día martes 21 de diciembre del 2021. Las noticias pasan por Omicron, esta variante del COVID-19 que tiene preocupadas a las autoridades sanitarias mundiales. En Colombia, el Ministerio de Salud ha confirmado 3 casos de esta variante reportados en Cartagena y Santa Marta. 2 provienen de Estados Unidos y otro de España. El gobierno dice que si Colombia mantiene su ritmo de vacunación se podría tener en enero una baja mortalidad, lo que permitiría empezar a visualizar un comportamiento endémico del COVID-19 en el país. Sobre los primeros casos de la variante Omicron habla el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Me permito informar que el Instituto Nacional de Salud, con base en los análisis realizados por la Red Genómica Nacional, ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia. Estos 3 casos, todos provenían de viajeros que venían de otros lugares del mundo, 2 de ellos de los Estados Unidos y 1 de España. De los 3 casos, 2 llegaron y fueron identificados en la ciudad de Cartagena y 1 en la ciudad de Santa Marta. 2 de estos son ciudadanos colombianos y 1 es un ciudadano estadounidense. Y hasta el momento no se ha identificado ninguna circulación comunitaria todavía al interior del país. Los 3 casos y sus contactos están siendo analizados de manera exhaustiva por el propio instituto. Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por otra parte, en las últimas 24 horas se reportó la muerte de 20 personas en Colombia por COVID-19 y se detectaron 1.699 nuevos casos de contagio. Hoy comienza, a propósito, la etapa 3 de la vacunación con dosis de refuerzo para toda la población mayor de 18 años en Colombia. A propósito de COVID y de Bogotá, noticias a esta hora. Yanelda Jaimes, buenos días. Gracias, Juan Manuel, buenos días. Una de ellas tiene que ver con la propia alcaldesa Claudia López, quien reveló a través de sus redes sociales que por segunda vez dio positivo para COVID-19. Sin embargo, asegura estar tranquila, tiene algunos síntomas leves, dice ella, va a permanecer en casa, pero seguirá trabajando a través de la misma. Dice que los síntomas son como una especie de gripe, gracias a que, dice, está totalmente vacunada. También, a propósito, la alcaldesa fue citada al Congreso de la República, Cámara de Representantes, a un debate de control político por un graffiti que hay en las calles de Bogotá, donde emulan pues una especie de la fuerza pública, un policía que supuestamente está golpeando a un protestante, lo está oprimiendo. Todo esto porque estos grafitis pues fueron realizados con dineros públicos, con dineros del distrito, a través de un concurso que hizo IDARTES para que la gente se expresara a través de este arte en los murales de Bogotá. En otras noticias, se ha confirmado que la enfermedad de Chagas es la causa de la muerte de 2 soldados y la afectación a 6 más que se encuentran en el Hospital Militar Central de Bogotá. Fueron trasladados desde la Jagua de Ibirico en el Cesar hasta la capital colombiana. El primer caso se registró con el soldado Luis Fernando Salcedo Blanco, quien prestaba servicio militar, y horas después se reportó la muerte de Norbey Bolaños San Juan. Otros 6 soldados se encuentran hospitalizados. Y una fuerte balacera se registró anoche en zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Esto obligó a la población migrante a refugiarse en el puente Simón Bolívar. Las autoridades están investigando quiénes serían los protagonistas de este hecho. Y hay noticias en el mundo que destacamos a esta hora con Kelly Cabana. ¿Cómo le va, Kelly? ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, noticias de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la organización, que es Tedros Adhanom, manifestó que para alcanzar ese objetivo de terminar con el coronavirus, los líderes gubernamentales y también las personas pues deberán tomar unas decisiones difíciles durante estas festividades de Navidad. La organización también advirtió que esta variante Omicron pues podría causar contagios incluso en vacunados y también en recuperados del COVID-19, algo que ya había advertido. El mensaje de la organización es seguir con las vacunas porque evitan la enfermedad grave. Hay noticias también en Guatemala, Juan. El gobierno impuso el estado de sitio en 2 comunidades indígenas tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos, y las Fuerzas Armadas de Malasia usaron barcos esta mañana para distribuir alimentos a las personas que están desesperadas, que están atrapadas en sus casas tras las inundaciones masivas que dejaron 14 muertos y 70.000 personas desplazadas. Gracias, Kelly. Hablemos de política, porque las sesiones plenarias de Senado y Cámara aprobaron en último debate un proyecto de ley que regula una nueva norma constitucional con la cual se crea el área metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó con 103 votos a favor y 22 en contra
el proyecto de ley de seguridad ciudadana impulsado por el gobierno y que busca regular el uso de armas y dispositivos menos letales, así como algunas modificaciones al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y también en materia política, el Centro Democrático no le aceptó la renuncia a Eduardo Rodríguez, quien podrá aspirar ahora al Senado de la República en las próximas elecciones. Angélica Lozano también vuelve a aspirar al Senado en el 2022 y a pocas horas de vencerse el plazo conocieron más cambios en las listas de los partidos para las elecciones del Congreso. A las 6 de la tarde del lunes se vencía ese plazo. Hablemos de deportes a esta hora. Don José Fernando Neira, ¿con qué comenzamos esta jornada informativa? Hablamos, Juan Manuel, muy buenos días, de lo que tiene que ver con el fútbol colombiano. Mientras el Deportes Tolima y el Deportivo Cali alistan la final, bueno, los equipos colombianos empiezan a mostrar sus cartas para el próximo año. A Santa Fe llegaron 5 refuerzos. Se destaca el regreso de Wilson Morelo, quien viene del fútbol argentino y quien estuvo ya hace algunos años en el cuadro cardenal para la próxima temporada. Y también Junior ya ha presentado a su nuevo entrenador, Juan Cruz Real, quien dirigió el América, ahora va a estar con el equipo Tiburón. Y los equipos colombianos también, que están en los torneos de la Conmebol, bueno, han conocido sus rivales en la fase de clasificación o en la fase previa de la Copa Libertadores de América. Aparece el duelo entre Nacional y el vencedor del juego Universidad César Vallejo y Olimpia de Paraguay. Esto en la fase previa a la fase de grupos. Y Colombia 3, que puede ser Millonarios o Deportivo Cali, tendrá que enfrentar a Fluminense. En la Copa Suramericana, Equidad ante Junior e Independiente Medellín se medirá al América de Cali. Gracias, José Fernando. En otras noticias de Colombia, las autoridades están investigando la tortura a un niño de 9 años, al que al parecer le amarraron sus genitales y lo golpeaban en un internado en Chocontá, en el departamento de Cundinamarca. Por otra parte, las autoridades van a iniciar la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado en la isla Calavera de Buenaventura. Se presume que hay más de 1.100 personas desaparecidos en medio de la violencia armada. A los trabajadores de planta y contratistas del hospital de Quibdó en el Chocó les adeudan 4 meses de su salario. Además, les deben horas extras, primas, vacaciones. Allí dicen que no tienen con qué comprar ni siquiera un regalo de Navidad. Y también, a propósito de noticias regionales, el Colegio Médico de Antioquia alertó que las urgencias hospitalarias alcanzaron una ocupación del 100%, en su mayoría por pacientes quemados por pólvora. Capi Romero, una mirada al pasado, hechos que destacamos en un día como este, 21 de diciembre. Sí, Juan Manuel, en el 2018, hace 3 años, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, el sanguinario líder de una disidencia de las FARC, fue abatido en un operativo de las autoridades colombianas en una zona fronteriza con Ecuador. La Biblioteca Virgilio Barco está de aniversario. Hace 20 años, en el 2001, fue inaugurada esta biblioteca diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona como parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Y finalmente, en un 21 de diciembre mueren 2 grandes de nuestra televisión. En el 2009, el humorista colombiano Jaime El Flaco Agudelo. Y en el 2016, el director, guionista y actor Pepe Sánchez. Muy bien, gracias Capi. Estas las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.